Esta visita se produce en un momento muy especial. Después del derrumbe del campo socialista, después de las elecciones de Nicaragua, y cuando el imperialismo y la reacción al mundo ven a Cuba ahora como su enemigo. Cuba es el enemigo. Y han desatado una campaña feroz contra nuestro país, usando sus enormes recursos y sus medios masivos de divulgación. En este caso era muy importante librar una batalla allí, en uno de los países más importantes de nuestro hemisferio y en uno de los países más importantes del tercer mundo, pudiéramos decide enfrentarse allí a toda esta campaña, a todo este debate sobre los más variados y diversos temas, y eso fue lo que hicimos nosotros. No fueron testigos excepcionales porque estuvieron allí. Las actividades fueron muchas y fueron sin descanso, por decirse, ya que desde el mismo momento en que llegamos a la residencia de nuestro embajador, ya estaban esperando las cámaras para la primera entrevista, después de 7 horas y media de viaje, aproximadamente. Mucho trabajo, todavía que improvisar lugares, buscar dónde poner las cámaras, a veces había fallos en las cámaras, en los micrófonos, todo, pero se fue realmente realizando el trabajo en esas condiciones. Tuve muchas reuniones en diversas partes. Aquella primera entrevista se produjo en medio de una gran presión, porque faltaba poco tiempo para una comida que era del presidente Sarney. Yo no había estado por la tarde, no había llegado cuando las delegaciones fueron a saludarlo. La única oportunidad que tenía de saludarlo y despedirlo era esa. Y entonces hubo que responder las preguntas con una gran presión, sin tiempo apenas. Y así transcurrieron muchas de las entrevistas, entre una actividad y otra. En algunos lugares como Sao Paulo el calor era realmente impresionante. Casi todas las reuniones que tuvimos, entrevistas de prensa, encuentros con distintos sectores, había un calor tremendo, casi insoportable, como pocas veces había visto. Sudábamos. Al menos aquí, por lo menos en este interrogatorio de ustedes, vamos a tener un clima bastante soportable. No voy a decir más nada, les doy la palabra. Bien, comencemos entonces por la compañera Susana Lee. Bueno, comandante, una de las cosas que nos llamó la atención a los que tuvimos posibilidad de participar fueron precisamente las conferencias de prensa y las entrevistas a los canales de televisión fundamentales. Y la cosa que nos llamó la atención fue la desinformación que había sobre Cuba. ¿Usted podría hablarnos un poco sobre esta desinformación reflejada en las preguntas que se reiteraban, etcétera? Es una cosa que uno sabe si puede llamarla desinformación. Lo que es un diluvio de información imperialista, de carácter negativo sobre Cuba, a la vez que una omisión absoluta de lo que es Cuba, los logros de Cuba. Esos fenómenos se reflejaban muchas veces en las conversaciones con los propios periodistas. Hay que decir desde luego
que algunas de las preguntas las hacían periodistas que eran interesados, ¿no? Periodistas que están contra la revolución y periodistas de agencias internacionales, no todos con la actitud negativa, desde luego, muchos amigos incluso, con falta de información, algunos que tienen confusiones. Y no es que se ignore a Cuba, en el fondo hay todo el mundo sabe que Cuba existe, y en el fondo hay admiración por Cuba, mira, en mucha gente, y eso se percibe, digamos, de todos los sectores sociales. No es el país pequeño que libra su batalla con el gran imperio, pero de ese país no tienen suficiente información en cuanto a sus instituciones, sus procesos políticos. Y el problema es, porque nosotros hemos encontrado estos fenómenos también en Venezuela. En Venezuela fueron 30 años de publicidad. Y ahora estaba una generación de periodistas nuevos que hizo contacto conmigo. Y hablamos mucho, me perseguían por todas partes. Y al fin y al cabo yo no tuve otra alternativa de conversar mucho con ellos. Y eso lo transmitieron por todos los medios masivos. El problema de la confusión principal que hay ahora son confusiones sobre el socialismo en general. Este es el peor momento del socialismo, de mayor crisis del socialismo, de mayores dudas. Entonces, hay que tener en cuenta esta circunstancia especial, y yo lo decía al inicio, que nosotros hacemos el viaje después del derrumbe del campo socialista. Después incluso los resultados adversos de las elecciones en Nicaragua. Y una preocupación muy grande entre todas las fuerzas políticas, entre gente de izquierda, que es una de las preguntas: ¿cuál será el destino? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y cuál será el futuro del socialismo? No es solo desinformación sobre Cuba, son grandes dudas en torno a todo esto que ha pasado y cuáles son las posibilidades y las alternativas. Pero ciertamente fue necesario hablar mucho. Es cosa curiosa que la esencia de los problemas reales, terribles de nuestro hemisferio, no se analizan en profundidad. Yo diría que hay cierta superficialidad en análisis de las cosas, que es la superficialidad emanada de la argumentación imperialista y de la simplificación del imperialismo, la superficialidad imperialista. Y entonces logra el imperialismo muchas veces dejar las mentes de la gran tragedia. Pero cuando uno le enseña la tragedia, realmente se impactan. Es como si la supieran, pero que no la tuvieran presente, o si de repente la vieran en toda su magnitud. Es muy interesante también los argumentos, como cuando usted le plantea argumentos se quedan un poco boquiabiertos. Nunca habían visto ese ángulo del problema. Nunca habían visto analizada la cuestión desde ese ángulo. Y cuando uno le pone delante los argumentos, el impacto es grande, incuestionablemente grande, que lo pude apreciar allí en todos estos contactos. Me refiero ya a la prensa y a los entrevistadores, a los que se veían por primera vez frente a argumentos nuevos. Y dentro de las realidades de nuestro hemisferio, los argumentos nuevos tienen una fuerza incontrastable, no hay más que plantearlo. De repente se quedan como boquiabiertos
ante simples razonamientos que nunca se hacen y que nunca se plantean. Eso estaba muy presente, pero sirvió para debatir, sirvió para discutir, sirvió para argumentar, y en ese sentido me pareció excelente. Bien, vamos a darle la palabra ahora a Pedro Martínez Piri. Comandante, las agencias decían que usted iba a estar solamente unas horas en Brasilia. Sin embargo, estuvo 6 días.